Buenas tardes a todos, a los miembros de AMPAC y a miembros de otras instituciones psicoanalíticas e interesados en el tema que nos reúne hoy, que es la presentación del libro de la doctora Lourdes Quiroga Etienne. El libro se llama ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista? Nos acompaña la doctora Lourdes. Buenas tardes, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos acompañan también miembros de AMPAC de diferentes generaciones. La doctora Mónica Espinosa. Hola, Moni. Hola. La doctora Ana Lilia. Hola. Y el doctor Osmar. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Entonces yo en realidad voy a estar coordinando el evento. Ellos son los que van a estar participando. Les voy a presentar a nuestros participantes para que tengan una información general de quiénes son y luego procedemos a la presentación del libro. La doctora Lourdes Quiroga Etienne es psicóloga clínica, estudió una maestría en psicoterapia psicoanalítica y otra en subjetividad y violencia. Tiene también un doctorado en clínica psicoanalítica. Tiene 30 años de experiencia en docencia a nivel licenciatura, maestría y doctorado en muchas universidades, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares de la República e instituciones psicoanalíticas. En la Universidad de Londres, ahorita es la directora de la maestría de psicoterapia psicoanalítica. Ha sido profesora titular de diversos congresos y cursos sobre psicología y psicoterapia, psicología y cultura y psicología y psicoanálisis. Trabajó 10 años en el Hospital Juárez de México. Fue fundadora y directora de Mundo Psique, revista de psicología y cultura. De 2008 a 2012 fue articulista en la misma revista y es fundadora y presidenta de Psique y Cultura desde su fundación en 2008. También ha participado en diversos programas de radio y televisión y en diversas ferias del libro. Ha sido invitada. En el 2016 le invitaron a Mendoza, Argentina, como conferencista internacional al Congreso de Psicología Bariátrica y tiene además varios libros. Entrevista clínica y psicometría y el que vamos a presentar hoy, ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista? Se dedica a la consulta privada. Mónica es miembro del cogobierno de AMPAC, está en la coordinación de clínica, tiene una maestría y formación en psicoterapia analítica de grupos, es licenciada en psicología de la UVM y tiene varias especialidades en terapia clínica de la pareja, de ILEF, intersecciones psicoterapéuticas en procesos de adopción de la institución Alfaga, psicoanálisis y género de COWAP desde 2020 hasta la actualidad, acompañamiento psicoterapéutico a infancias y adolescencias trans en AMPAG y también introducción a la teoría queer en AMPAG y intervención psicoterapéutica en pacientes oncológicos en fase terminal, esto en la UVM en el Hospital Juárez. Es vocal dentro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia como representante de AMPAG. Lleva 18 años trabajando como psicoterapeuta individual y también tiene experiencia desde hace varios años como terapeuta de pareja, terapeuta psicoanalítica de grupos y también trabajó en recursos humanos, 5 años como Chief Human Resources Officer y 3 años en la SEP como psicóloga educativa de educación especial. Después tenemos a Ana Lilia López, que es la coordinadora ahorita una de las coordinadoras del Instituto de Enseñanza de AMPAG. Ella es psicoanalista de niños, adolescentes, adultos y grupos. Ha participado en diversos congresos como El Arte lo cura todo, Congreso de Psicología en el Hospital de Homeopatía y recientemente en el Congreso de AMPAG Inconscientes Postmodernos. Impartió el taller Entrevista de Idoneidad para la Adopción en el DIF Ciudad de México. Trabaja en la práctica privada, actualmente en la co-coordinación de instituto con Claudia Villanueva. Osmar Gómez es egresado de la licenciatura de médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.
egresado de la especialización en psiquiatría del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con sede académica en la Facultad de Medicina de la UNAM, y actualmente es miembro de la generación 27 de la maestría en psicoterapia analítica de grupo en AMPAG. También está adscrito al servicio de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto Tepexpan y da atención psiquiátrica en medio privado. Entonces, bienvenidos a todos. Entonces, Mónica, por favor, si quieres empezar con tu comentario sobre el libro. Claro, muchas gracias. Pues primero, gracias Maxine por la invitación. Es un gusto estar aquí con la doctora Quiroga. Hace muchos años tuve el placer de conocerla dando un seminario sobre Freud y a mí me dejó impactada la manera que tiene de analizar el texto y de poderlo como socializar y aterrizar, ¿no? Sobre todo cuando estábamos empezando en esto del psicoanálisis. Y tengo que decir que cuando leí el título del libro de cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista, primero pensé que iba a ser como un recorrido como cuasi personal del desarrollo de la persona del analista, ¿no? Y sobre todo lo que se va adquiriendo a lo largo de la formación. Y que también hay como, de pronto pensaba yo, una mirada de rechazo por nosotros mismos a colocarnos y a mirarnos involucrados con el otro, con el paciente. Entonces, también esta lectura me llevó a poder pensarme y a reflexionar sobre todo lo que se escucha dentro del setting analítico. Entonces, ¿cómo colocarnos frente al paciente? Me parece que es una tarea difícil, ¿no? Recordé que mientras la iba leyendo, que en la universidad a mí me instruyeron para no gesticular, para no hacer absolutamente ningún movimiento mientras escuchaba el discurso del otro. Y luego pensé con este libro que lo único que ahorita encuentro rescatable de esa instrucción es no enjuiciar ese discurso y esa narrativa del paciente o de los actos del paciente. Y es precisamente la doctora Quiroga que en la introducción refiere que el pensamiento del psicoanalista tiene que alejarse del prejuicio. Y esta frase a mí me provoca como una serie de contradicciones, porque por un lado, me parece que la deberíamos de tener completamente presente, arraigada y que se llevara a cabo siempre, ¿no? Pero por el otro, también me hace recordar lo escuchado en las últimas entrevistas que he hecho con pacientes nuevos, en donde hacen referencia a que abandonaron procesos anteriores de psicoterapia precisamente por haberse sentido regañados o enjuiciados o poco entendidos. Entonces, que exista esto en la praxis actual, aquí y ahora, en 2022, de pronto me resulta como poco comprensible, ¿no? Pero bueno, humanos al final de cuentas los analistas. Y bueno, también me hace pensar, como lo menciona la doctora Quiroga en su libro, en los posicionamientos actuales, en los sufrimientos y dolores que escuchamos hoy, que no son los mismos que escuchaba Freud cuando inició con esto, pero que también es necesario nosotros irnos actualizando con ese discurso y poder tener una mirada incluyente de poblaciones que a lo mejor son diferentes a lo que hemos aprendido o mal aprendido como la norma, ¿no? Y sobre todo pensar que también actualmente hay colegas en donde les resulta imposible poder incluir en su consulta privada a la población LGBT y Q+, ¿no? Y que también hay que, me parece, poder pensar y reflexionar como analistas de qué nos están hablando y qué es lo que tenemos que escuchar más allá de poner el prejuicio de si pertenecen a una población o a otra. También me parece que, como bien dice la doctora Lourdes, el pensamiento del psicoanalista requiere escucha, atención, mirada, creatividad espontánea, sospecha sobre lo que nos están diciendo, reflexión, empatía y algo bien importante que también me parece que de pronto le oímos como analistas, es a colocar nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos con la contratransferencia, como esta constante amenaza de involucrarnos con lo que estamos escuchando es súper necesaria, ¿no? Tenerla, y me parece que toda la reflexión que hace la doctora alrededor de este tema es necesaria porque también nosotros hemos estado situados como el sujeto de supuesto saber
y eso a veces nos pone muy arribita y muy lejanos de lo que le está pasando al otro, y se nos olvida que también tenemos que estar en un proceso analítico, en supervisión, en constante monitoreo de qué es lo que nos pasa con lo que escuchamos, y que también tenemos como la posibilidad de brindarle al paciente con nuestro acompañamiento y con las interpretaciones y la escucha, esta posibilidad de recrear históricamente su propia narrativa, ¿no? Y de poderla resignificar. Como decía Freud, como esta analogía con los arqueólogos que van haciendo descubrimientos poco a poco de qué es lo que está pasando ahí con esas ruinas, entre comillas, y que tenemos que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está más allá, precisamente con el inconsciente? También me parece sumamente importante el planteamiento reflexivo que realiza la doctora Quiroga al hablar sobre la metapsicología y la famosa bruja, ¿no? La posición histórica que ha tenido la mujer en función del entendimiento del sufrimiento, del amor, del cuidado, y a cómo hemos sido excluidas, silenciadas, maltratadas, castigadas, quemadas en la hoguera, y cómo tristemente estamos justo en una semana bien difícil en este país, en donde se nos hace como en carne propia la realidad mexicana, en donde además se nos desaparece y se nos mata solo por ser mujeres. Entonces, me parece que es un lugar sumamente difícil que nos toca como psicoanalistas mujeres, porque si bien dice la doctora Quiroga, como estudiantes somos mayoría en el mundo psi, pues también nos toca como, no sé si como herencia transgeneracional, seguir siendo las cuidadoras y las que estamos atentas a lo siniestro, al dolor, a todo, a revisar lo que está en ruinas, a los escombros que se van dejando como a nivel emocional en todo lo que escuchamos, ¿no? Y que finalmente menciona ella en el libro cómo antes se torturaba a las brujas por saber y por curar, y cómo es precisamente este punto para reflexionar, porque actualmente nos dedicamos a eso como psicoanalistas, a tener conocimiento de lo que nos está diciendo el otro y a poderle ayudar a llegar a una especie de cura también. Entonces, no estamos lejos tampoco de lo que pasaba en el siglo XV, XVI. Y también tenemos que pensar, ¿no? Me parece como parte del curso del pensamiento como analista, si estamos en un momento de involución o de evolución, en donde ahora se nos tortura no solo por conocer, sino solamente por existir y ser mujeres. Entonces, me parece que también menciona la doctora Quiroga cómo es que tenemos una tarea muy loable y muy amable al poder acompañar a nuestros pacientes a partir de la escucha de la palabra. Y algo que me pareció pues muy actual y muy bonito es cómo hace referencia a Klein cuando habla de los dos mundos, el interno y el externo, que es lo que tenemos que estar escuchando, pero que además la doctora agrega el mundo virtual que nos ha estado acompañando a partir de la pandemia, ¿no? Y cómo podemos mirar en nuestros pacientes que sí hay diferentes formas de colocarse, incluso en lo virtual. Entonces, cómo analizarlo y cómo llevarlo a cabo para el acompañamiento y la reflexión, creo que es sumamente importante. Y sobre todo esta parte de no perder el foco nosotros como analistas, de que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir leyendo, tenemos que afinar la escucha, tenemos como que mantener esta sensibilidad que no nos aleje del plano de lo humano, ¿no? Del trato del alma, como hablaba Freud. Entonces, me parece, doctora, que este libro a mí me llevó como por un viaje que ha sido como muy condensado en todo lo que implica el psicoanálisis, pero que también está muy digerible, ¿no? En donde creo que hace un recorrido por los principales postulados teóricos psicoanalíticos freudianos, hasta el análisis del aquí y el ahora que nos atraviesa como especie, pero también como profesionales del mundo psi. Entonces, yo pensaba el libro como un texto que se puede volver muy necesario, tanto para la introducción al estudio psicoanalítico como para estarnos constantemente recordando cuáles son nuestras tareas y cómo tenemos que posicionarnos frente al otro. Y bueno, pues muchas gracias por la posibilidad y por de leer el libro, de estar aquí
acompañándola y bueno, pues creo que también deja como cuestionamientos importantes a seguir reflexionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu aportación, que creo que se presta a tener una reflexión sobre temas tan vigentes como lo que tú mencionas ahorita, ¿no? De el salir de esta posición de neutralidad, de abstinencia que se volvía iatrogénica, incluirnos como psicoanalistas en el proceso terapéutico desde el afecto, y tolerar esta cercanía, y el tema de género, que ciertamente estamos todos sacudidos por lo que ha sucedido en las últimas semanas y que también nos concierne. Muy bien. A continuación, Ana, si quieres dar tu comentario. Sí, gracias. Preparé un textito que voy a leer y que yo creo que ahora que escuchaba a Moni, pues tenemos coincidencias en lo que fuimos pensando. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a las doctoras Maxine y Laura Menéndez, quienes se han encargado de la coordinación de difusión y han hecho un gran trabajo para nuestra muy querida AMPAR, asociación de la que me siento orgullosa de pertenecer, y les agradezco mucho la organización de esta presentación. Me siento muy contenta y agradecida también con quienes compartimos este espacio, en especial con la doctora Lourdes por compartirnos su escritura. Querida doctora Lourdes, tuve el gusto de ser tu alumna en la formación de psicoanálisis de niños y posteriormente he tenido la oportunidad de escucharte en conferencias, en programas, en los en vivo que hace Psiquicultura en Facebook, y quiero decirte que siempre es un gusto escucharte y en este caso que nos convoca hoy, leerte. Cuando fui tu alumna, me parece que agarré el gusto por leer despacio, sobre todo las lecturas profundas, por pasar con calma por las palabras. Leer a Freud contigo era como recorrer todo un paisaje de manera lenta y pausada. Nos deteníamos en cada renglón para pensar en lo que estábamos leyendo. De esa forma es que sugiero la lectura de tu libro, con la necesaria calma que nos permite ir recorriendo contigo el curso de tu pensamiento. Voy a compartirles ahora cómo fue el curso de mi pensamiento al leer el libro. Me vinieron a la mente diversas autoras y diversos autores, así como experiencias que ahora les comparto. ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista? Ya el título nos invita de por sí a pensar, a cuestionarnos. ¿Por qué es pertinente pensar en cómo pensamos los psicoanalistas? En las disciplinas sí, solemos poner el foco en cómo funcionan las mentes de los otros, de los pacientes, pero vale la pena pensar en cómo pensamos. La pertinencia de pensarlo puede parecer una obviedad, pero sobre las obviedades es muy importante detenernos, precisamente porque en psicoanálisis no damos nada por sentado, ni por obvio. Cuando caemos en las certezas, dice Bion, dejamos de pensar. Estamos en un contexto de particular incertidumbre. Nos ha tocado vivir oleada tras oleada de la pandemia, a las que se ha sumado la oleada de la crisis de salud mental. Todas y todos hemos tenido COVID, aunque no nos hayamos contagiado del virus real. A todas y todos nos ha tocado. Es por ello que es no solo pertinente, sino necesario detenernos a pensar en cómo pensamos y desde dónde pensamos. A esa pausa necesaria nos invita el libro de Quiroga, quien mientras va tejiendo un recorrido histórico por el desarrollo de la teoría y la clínica psicoanalítica, va tomando pensamientos filosóficos, así como autores referentes de toda formación psicoanalítica, Freud, Bion, Klein, Grodek, Kristeva, entre otras y otros. Además, toma textos contemporáneos y señala el contexto social en el cual se desarrolla el libro y en el cual se desarrolla nuestra práctica clínica. Resalta Quiroga la importancia de escuchar la subjetividad, la unicidad con que cada sujeto vive incluso una afección orgánica, porque como bien sabemos, no estamos hechas ni hechos solo de cuerpo real, sino que también somos cuerpo psíquico. Es por eso que una afectación en el cuerpo real, de carne, no puede implicar lo mismo para una persona que para la otra, y es a este cuerpo psíquico al que escucha el psicoanálisis. Por eso, como también resalta Quiroga, Freud creó el concepto de metapsicología para diferenciar al psicoanálisis de la psicología de la conciencia. Hoy el psicoanálisis no solo es necesario, sino pertinente. Estamos en una cultura de lo positivo desde la concepción del filósofo Byung-Chul Han, en donde se niegan las diferencias, en donde se generan seres humanos con tendencia a autoesclavizarse y sentir satisfacción con ello.
En este contexto, es un alivio y una necesidad el poder darle no solo un lugar y voz, sino una escucha a lo negativo, a lo diferente, al odio, a la agresión. Poder detenerse a pensar en lo que hay detrás de lo que encubre el optimismo, particularmente en una época marcada por tanto agresión. Reivindicar el derecho de dolerse, de sentir enojo, porque es una mentira que se pueda tener todo y que se deba por lo tanto ser feliz. Es precisamente el reconocer los aspectos de los que no se quiere saber lo que nos puede acercar a entendernos y a cuidarnos mejor de nosotras mismas. Como dice Quiroga, y la cito, reconocer la propia destructividad da la oportunidad de lidiar con ella, porque, y vuelvo a citarla, creernos buenos enferma. Y en este punto recordé una famosa frase de Marie Langer que dice, ¿y por qué el psicoanálisis? Porque sirve. Sirve para entenderse mejor a sí mismo y a otro. Sirve también para casi no mentirse más. Porque deteniéndonos a pensar en cómo cursa nuestro pensamiento de analistas, profundizamos de nuevo en nosotras y nosotros mismos. Y con esa curiosidad con la que nos cuestionamos y nos investigamos, es con la que nos acercamos a aquellas personas que nos permiten acompañarles. El psicoanálisis sirve para profundizar en el conocimiento del sujeto, en lo que dice y no dice, en lo que vivió y en lo que no vivió. Una paciente una vez me dijo, lo que no pasa duele tanto como lo que pasa. Precisamente por eso atendemos no solo a la realidad fáctica, sino a la psíquica, y sabemos que lo que no pasa también duele, también nos habita y es elocuente. Pero la realidad psíquica no significa mentira, nos aclara Quiroga. Y agrego que tampoco a las mentiras las desestimamos, porque también significan algo, y ese significado tiene muchas veces más relevancia que la mentira en sí. Y a propósito de la mentira, si el psicoanálisis sirve, como dice Kristeva, para casi no mentirnos más, tendríamos que ser honestas y honestos en nuestro ejercicio profesional, y por ello toca también Quiroga el tema de la ética en psicoanálisis. Ser psicoanalista, decía Freud, no es como ponerse y quitarse las gafas que uno usa para leer, para irse a dar un paseo. Ser psicoanalistas nos coloca en una posición de responsabilidad hacia nuestros pacientes, nuestra persona y nuestra profesión. Nuestra práctica es delicada, eso lo sabemos, y por ello es importante cuestionarnos constantemente. Nuestro trabajo está atravesado por el deseo que nos convoca a estudiar, a cuestionarnos. Es por el deseo que nos esforzamos. Y estudiar, como bien suele recordarnos la doctora Lourdes, no es del orden del sacrificio. A veces hablamos con tanto amor y pasión del psicoanálisis que algunas personas pueden pensar que estamos en un lugar de creencia, cuando más bien el psicoanálisis es un lugar de dudas. Recuerdo con cariño en uno de los seminarios que nos decía Quiroga que en el psicoanálisis no se cree porque no es religión. Y concuerdo, porque mientras la religión tiene un decálogo sobre lo que hay que hacer, el psicoanálisis apuesta por el devenir, por el llegar a ser, aunque tampoco se aleja de uno de los mandamientos de la religión. Como cita Luis Bassets en un artículo del País a Kristeva tras una conferencia que dio en Madrid sobre el amor, dijo Kristeva, a fin de cuentas, la necesidad de aceptarse a sí mismo es un mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento. Ámate a ti mismo. Y para amarnos, agrego, hemos de sumergirnos en nuestra propia mente. Por eso el curso del pensamiento del psicoanalista es ante todo curioso. Mientras escuchamos, nos llenamos de interrogantes. ¿Por qué en este momento él o la paciente decide decirnos esto y no otro? ¿Por qué con estas palabras y no con otras? ¿Qué nos está diciendo además de lo que está diciendo? Es así que sabemos que lo frívolo, entrecomillado, puede contener algo valioso. Y sobre aquello que a veces las o los pacientes quieren pasar rápidamente, vale la pena detenerse. No es lo mismo saber que pensar, dice Quiroga, y concuerdo. Pensar implica crear, jugar y crear, como plantea Winnicott. Pensar es sorprenderse, pensar es reconocer que no todo se sabe, es incertidumbre. Por eso me parece que el psicoanálisis es para aquellas personas que además de un dolor tienen un cuestionamiento, o muchos, que aceptan desconocer todo de sí y que tienen curiosidad. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no deja de pasarme lo mismo si ya lo entendí? Nacio, en Por qué repetimos siempre los mismos errores, habla de la repetición como del orden de lo simbólico.
y dice que al ser simbólico ya no es algo constituido por el hombre, sino algo que lo constituye. Y cita a Spinoza para señalar la tendencia de todo ser a perseverar en el ser. Coder habla del dolor que sentimos ante el cambio. Nuestra identidad, por dolorosa que sea, nos constituye y no podemos dejarla sin dolor. Es decir, que encontrarnos con una nueva posibilidad de ser, por más promisoria que parezca, no es fácil. Y entonces el pensamiento del analista cursa con calma también, con paciencia, porque reconoce la dificultad y el dolor de este cambio. Mientras leía el libro, pensaba que el psicoanálisis es para quienes un día con dolor descubrimos que no somos dueñas o dueños de nosotras ni de nuestras acciones. Y vamos para descubrir, muchas veces con dolor también, que el pasado no ha pasado, que como bien dice Quiroga, el pasado nos habita. Es en ese espacio co-construido entre paciente y analista que no solo conocemos, sino que también encontramos posibilidades. Por eso, aunque a veces duela la luz en los ojos de salir de la cueva, podemos encontrar la calma de encontrar las formas de las cuales antes solo veíamos sombras, como decía Platón. Y como plantea Eli Morales, lo que el psicoanálisis puede hacer por nosotros es tan poco, pero ese poco es tanto. Y es tanto porque podemos encontrarnos responsables de nosotras, de nosotros, a partir de que nos conocemos. Podemos sentirnos agentes de nuestra vida, podemos rescatarnos y, como decía Freud, comenzar el proceso de escultura. Podemos esculpirnos de aquella roca amorfa para encontrarnos de a poco. Y es por ello que el proceso, aunque doloroso, no puede ser menos que un acto de amor propio. Para que nuestro pensamiento de psicoanalista emerja, debe haber pasado por su propio proceso analítico, para así poder proveer un ambiente que permita que la palabra, la comprensión y el sentido puedan desplegarse. Recurriendo a Gadamer, nos señala Quiroga que toda interpretación está afectada por la historia de sus interpretaciones, por lo que no podríamos interpretar sin comprender el contexto de la o el paciente. Y también me hizo pensar en el propio contexto de nosotras o nosotros como analistas. Y no me refiero únicamente al contexto de vida, sino al marco teórico por el que estamos atravesadas o atravesados, de tal forma que nuestro quehacer nos exige no solo una constante revisión de nuestra personalidad, pensándola como herramienta al servicio de nuestra práctica, sino también de nuestro conocimiento y curiosidad teórica por los nuevos hallazgos y saberes que se van produciendo. En medio de esta reflexión, pensé en un autor, Quilingmo, quien en Conflicto y Déficit hace una distinción entre la patología de significados ocultos o del conflicto y la patología del déficit. Mientras que en la primera se busca descubrir un significado, en la segunda se busca experimentar el significado mismo de la experiencia. En una reunión de la IPE en 2006 sobre el tema conflicto-déficit, Zuckerfeld plantea un diálogo entre ambas posturas para señalar que conflicto y déficit no se anulan, sino que indican momentos de intervención para cada paciente. Traigo esto a cuento porque el pensamiento del analista debiese tener la flexibilidad necesaria para moverse entre las posibilidades de intervención que mejor se adecúen al paciente. Así como la madre suficientemente buena de Winnicott, que no está preocupada por imponer su saber sobre el bebé, sino que busca conectarse con el infante para poder descifrar su necesidad. Y así como la madre no le da al bebé alimentos sólidos antes de tiempo, nuestras intervenciones deben responder a las necesidades de nuestros pacientes y no a las de nuestra teoría. Por eso cuando leo que la doctora dice en su libro que es el paciente el que sabe, no podría estar más de acuerdo. La paciente o el paciente sabe no solo el significado oculto, sino que sabe y nos muestra cuál es el curso que debiésemos seguir para acompañarle. En el capítulo 8, Psicoanálisis y Belleza, que por cierto me encantó, nos dice Quiroga que el psicoanalista no puede conformarse con lo aparente y cito, es que la superficialidad le cansa, le debe cansar. Es que sin poesía, sin sensibilidad, no hay psicoanalista ni psicoanálisis posible. Salir de la superficie, permitir que la fantasía hable, es lo que nos permite una existencia que dé lugar a la belleza. El psicoanálisis, así como el pensamiento de los psicoanalistas, es complejo. No hay caminos cortos, no hay entendimientos absolutos, y me parece que esta complejidad es coherente con nuestro hacer. La mente, los seres humanos, somos tremendamente complejos.
No podemos simplificarnos. Por eso, el proceso analítico lleva tiempo, pero me atrevo a decir que cada vida vale el tiempo que sea necesario para ser vivida de la mejor manera posible. En ese sentido, a mí me parece que el psicoanálisis sí se parece más al arte. Quienes hemos hecho arte sabemos que la obra no es realmente nuestra, que somos solamente un medio para su existencia, porque en el camino de la creación la obra misma parece hablarnos, nos pide texturas, colores, cambia constantemente hasta que nos pide también soltarle. Es en ese sentido en donde la práctica clínica me parece similar al arte, porque da lugar a la creación desde la mutualidad, desde el reconocimiento del otro como sujeto, y poder pensarse es un privilegio del cual no debiésemos privarnos. Gracias, doctora, por haber hecho un libro que nos permita pensar y sentir tantas cosas. Pues muchas gracias por tu comentario, Ana. Yo creo que coincides conmigo, coinciden todos conmigo en que presentas como muchas aristas del pensamiento de la doctora Lourdes, a mí en particular, y lo digo como para después poder conversar sobre ello. Me gustó mucho la parte que menciona la doctora sobre cómo es la escucha analítica, la importancia de la paciencia, la calma, la sensibilidad, y que el psicoanálisis no es un lugar de certezas, sino de dudas, y que vamos a apostar por el devenir en el proceso, ¿no? Porque al final el paciente es el que sabe. Me gustó mucho esa parte. Muchas gracias, Ana. A continuación, Osmar, ¿nos puedes compartir tu comentario, por favor? Claro que sí, muchas gracias. También voy a dar lectura a un texto que preparé para esta presentación. Antes que todo, quiero agradecer la invitación a esta mesa para la presentación de este libro. Es muy emocionante y significativo poder estar aquí y compartir con 3 mujeres ideas sobre nuestra labor como terapeutas y el contenido de un libro que, si bien recién salió a la luz en 2021, es el esfuerzo de una vida dedicada al psicoanálisis y sus vicisitudes. Destaco la presencia de estas 3 mujeres porque, como la frase de Goethe afirma, es preciso que la bruja intervenga. No se escandalicen los que escuchen que llamo a estas 3 mujeres brujas, ya que en psicoanálisis, cuando nada es claro, es preciso que la bruja intervenga. Freud dijo, es preciso que la bruja metapsicología intervenga. Lourdes Quiroga dice, es preciso que la bruja mujer, que quiere adentrarse en el mundo de las fuerzas ignotas de la mente y el inconsciente, intervenga. Es por esto que me siento muy honrado de participar en este aquelarre, poder escuchar y aprender de estas mujeres y de nuestra autora como aprendiz de brujo, además de compartir mi pensar, mi reflexión, mi sentir y experiencia en la lectura de unos libros que personalmente inaugura mi camino hacia la psicología de las profundidades, hacia lo inconsciente. Ha sido una sorpresa para mí encontrar en este libro abundantes referencias filosóficas, psicoanalíticas, culturales y científicas. En particular una bien conocida y que para mí ha sido una imagen inspiradora ante la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento, la caverna de Platón. Ya en mis años de bachiller era una imagen que recorría mi cabeza, al ser escuchada de ese profesor entrañable y después explorada por mi lectura. Este libro me recuerda a esos años, cuando quería estar desencadenado y poder ver no solo la sombra proyectada en el fondo de la caverna, sino, como creía Platón, ver la verdad. Paradójicamente, y creo que esta es una de las tesis principales del libro, el pensamiento de un psicoanalista tiene más bien que adentrarse en la caverna, en las profundidades y en las oscuridades del alma humana, sin soltar la idea principal sobre la posibilidad de conocer, ya que en psicoanálisis las sombras están proyectadas en lo consciente, en nuestra historia oficial, en nuestros prejuicios y en nuestras certezas, y nuestras verdades en eso profundo de lo que individualmente no tenemos noticia. El psicoanalista transita la caverna, porque antes que todo es un analizado. El ejercicio de su profesión requiere de un bagaje teórico importante, de una sensibilidad especial para la escucha, de un conocimiento de la cultura y la subcultura considerable. Sin embargo, antes que todo esto requiere haber transitado el camino doloroso, ominoso, muchas veces incómodo, desde lo consciente hasta lo que no sabía que sabía, es decir, lo inconsciente, mediante su análisis personal.
Esto le permite transitar nuevamente en cada sesión analítica con sus pacientes por el valle de lo desconocido, ir y venir para encontrar nuevas señales y pistas de eso que se resiste a ser descifrado y poder vislumbrar esos fantasmas y demonios que desde el fondo de la vida anímica de sus pacientes les genera sufrimiento. En este libro, la doctora Lourdes Quiroga despliega un desarrollo en base a una pregunta central. ¿Existe un curso particular o específico en el pensamiento de un psicoanalista? En el cual afirma que sí, y muestra la naturaleza del pensar particular de este profesional, de frente a la teoría, ya la pulsional, ya la de relaciones objetales, y de frente al paciente durante cada sesión. Es un curso particular y diferenciado el pensamiento de un psicoanalista. Puede pensar lo primario, el pensamiento primario. Puede pensar lo mortífero y lo perverso. Eso que es socialmente y culturalmente inaceptable, pero que sin embargo forma parte de nosotros como cuerpo-mente y como dialéctica permanente entre vida y muerte. Además de pensar, el psicoanalista en ejercicio de su profesión y de su vida diaria percibe, siente, existe, es. El ejercicio del psicoanálisis y la práctica diaria pueden ampliar el campo percepción-conciencia de ese que favorece el camino de la concienciación. ¿Cómo pensar el mundo interno del psicoanalista? ¿Tiene algo diferente su vida anímica? ¿Cómo pensar su aparato psíquico? ¿Qué impacto tiene sobre su ejercicio analítico frente a otro analizado y sobre su existencia? Son preguntas que explora y amplía nuestra autora en su desarrollo. Tras la lectura de este libro me pregunto, ¿tiene sentido plantearse una distinción entre la vida anímica del analista y las otras vidas anímicas? ¿No parece una distinción supremacista y elitista entre yo analista y el otro en función de un conocimiento particular? Parece que este planteamiento nos lleva a discriminar en función del que sabe y el que no sabe, como si el ser analista me hiciera particularmente mejor. Más allá de este matiz, en el que sería fácil caer para alimentar el narcisismo no trabajado, creo que sí hay una diferencia entre la vida anímica del psicoanalista y las otras vidas anímicas. Sin embargo, esta no es de tipo sustancial, es decir, de sustancia, ni es de naturaleza, más bien es de proceso y de diferenciación inicial. Cualquier vida anímica con su particularidad es valiosa, y en esto, en su valor, no habría diferenciación. Debe haber una diferenciación inicial, la cual pienso llega en el momento en que empiezo a pensar en mí como humano, como ser existente, a preguntarme sobre mí mismo y buscar respuestas para mí. Esto en la mayoría de los casos se da sin un psicoanálisis inicialmente, sin embargo, es un esbozo de empuje necesario para el autoconocimiento. Además, este empuje al autoconocimiento puede ser estimulado por una condición particular que tiene su correlato humano general, la angustia y el sufrimiento. En este sentido, el analista ha sido, es y seguirá siendo como parte de su condición humana un ser angustiado y un ser sufriente. En suma, un paciente, si atendemos la etimología derivada de latín pati, que es dolor o sufrimiento. Ser analista no es el primer eslabón de la cadena de evolución personal, más bien es el último. Es el ejercicio cristalizado de una búsqueda que inicia con preguntarme sobre mí mismo y mi sufrimiento. El paso inicial es buscar la diferenciación, buscar mis respuestas y la respuesta de mi sufrimiento. Eso es la antesala del ser analista. Ya comenté que el analista es un ser diferente, esto tomando en cuenta que la diferencia no es de tipo sustancial, ni de naturaleza en relación a las otras vidas anímicas, es más bien de proceso y de diferenciación inicial. ¿En qué es diferente la vida anímica del psicoanalista a las otras vidas anímicas? ¿Qué es lo que encuentra el analista en esta diferenciación? Inicialmente, es un ser que se pregunta sobre sí mismo y su sufrimiento. Puede que aquí radique la elección de emprender un camino tan complejo como lo es la comprensión de la mente y además de la naturaleza humana. Así, encuentra una teoría, un método de tratamiento y un método de investigación, el psicoanálisis. El psicoanálisis es, para el que se forma y transita por este camino, una aventura del pensamiento, de las emociones, de su comportamiento, de sus fantasías, de sus defensas y de su historia. Es un enfrentamiento de sí mismo, no con la connotación de lucha, más bien de verse de frente. Textos, casos clínicos, minutos y horas en el diván,
van sumergiendo poco a poco el aparato mental del analista en lo que Freud llamaba la psicología de las profundidades. No solo va, afortunadamente, sería muy salvaje, un psicoanálisis salvaje. Va acompañado de la voz de su propio analista, de sus supervisores y de los grandes maestros a los que lee. Así, descubre poco a poco lo que no sabía que sabía. Pone en duda esquemas establecidos por las exigencias sociales y culturales y aún por sus propios mecanismos de defensa. Encuentra la fuerza de su ello, animal salvaje, indomable, egoísta, erótico y mortífero, que subyuga a su yo y le susurra al oído que no es jefe de la casa, produciéndole angustia y provocando que, como si hubiera una guerra inminente y descarnizada, despliegue todas las defensas para evitar la descarga y la satisfacción inmediata de sus más profundos deseos y prevenciones. Por otro lado, y como si no fuera poca la presión ejercida por el ello, descubre también que su yo se enfrenta a la implacable e inamovible muchas veces y frustrante realidad. ¿Dónde quedó mi capacidad omnipotente de hacer que lo de afuera sea como yo quiero? Se pregunta el yo frente a la realidad externa. Encuentra el analista analizado que el ejercicio de su voluntad se limita a sus músculos y solo a sus músculos voluntarios. Sin embargo, también pasa que en este momento encuentra el poder de su principal herramienta frente a la realidad interna y externa, la palabra. Descubre también al heredero de su angustia de castración, esa voz interna que le da el mandato de la prohibición y le da el castigo al violar esta, el superyo. Revisa, recuerda, repite y reelabora su historia y la relación con esos que le enseñaron el mundo, esos que le mostraron que el mundo puede ser un lugar cruel y despiadado, pero también un lugar cálido y cariñoso. Ante esto, el analista psicoanalizado descubre lo inconsciente y amplía su campo de conciencia, logra diferenciarse por la concienciación de lo inconsciente. ¿Hay alguna diferencia en esto con cualquier otra vida anímica? No, es un proceso, es un llamado, es un camino que cualquier vida anímica puede emprender. El paciente llega como eso, como un sufriente, y en un momento o al final de su análisis se va como su propio analista. Basta recordar el mecanismo de introyección del analista dentro de la psicoterapia psicoanalítica. El terapeuta es también un paciente en busca de su autoconocimiento. Lo diferencia el recorrido de este camino, como diferenciaría a cualquier otro paciente que con tenacidad, constancia y su dosis de inversión encuentra las respuestas de sí mismo y por añadidura la disminución o supresión de sus síntomas. Solo una particularidad define al psicoanalista y lo distingue del paciente. Entrega su vida a la exploración de lo inconsciente, de su inconsciente y del que acompaña en el tratamiento. Vive con ello, de ello y lo vuelve un estilo de vida. Ya formado y de frente o detrás del paciente, el psicoanalista es ese ser que tras haber recorrido el valle de las penumbras, lo inconsciente, ha desarrollado las herramientas para construir sesión a sesión el camino que llevará al ser que le ha solicitado ayuda a conocerse a sí mismo. Es un acompañante testigo del otro, de otra vida, anudado constantemente en la otredad. Es un testigo de lo inaceptable para la mayoría, para la media, una vez habiendo visto su propia parte censurable. Escucha la mente, el cuerpo y la relación con el otro para interpretarla. Tiene la capacidad, más allá del juicio moral, de escuchar lo más vergonzoso y doloroso de cada ser para acogerlo y contemplarlo como material valioso para la reconstrucción de una historia y como camino a lo inconsciente. Vive y contempla también la locura, lo prelógico, el pensamiento primario, el sinsentido y lo absurdo, para darle forma y ayudarle al otro a darle un sentido. Navega constantemente entre la vida y la muerte, entre el amor y el odio, al lado de las perversiones, frente a las resistencias más implacables, con un mundo de afectos transferidos y con un montón de sensaciones y emociones contratransferidas. ¿Pero qué existencia es esta? Como se preguntaría Sócrates. ¿Es acaso una vida digna de ser vivida? Afirmo que sí. Es una vida completa, no escindida en la superficialidad y el buen optimismo vacío, que deja de lado la otra parte que completa el fenómeno humano, que duele, pero que al reconocerla también alivia. Es un ser que ve completa con todos sus bemoles la naturaleza humana y que cumple día con día consigo mismo y con el otro
la consigna de la entrada del templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. El analista es un ser con condiciones anímicas que lo diferencian, aunque esta diferencia no es de sustancia ni de naturaleza, es de proceso y de diferenciación inicial. Esta última la emprende como ser que se pregunta sobre sí mismo y también por su propia condición humana, angustiada y sufriente. Entrega su vida al estudio y recorrido del aparato mental, ya su propia vida anímica, ya de ese otro con el que comparte humanidad. Entiende las profundidades, lo inconsciente, ese territorio indescifrable y del que sabemos solo de manera indirecta. Acompaña también en este recorrido a ese que le solicita ayuda, que como él en su momento es un sufriente. En suma, es un conocedor de la naturaleza humana en todo su esplendor y en todas sus implicaciones dialécticas. Este libro tiene fuerza y habla de la fuerza. Habla de las brujas y lo importante que es el que intervengan. Explora la teoría y práctica psicoanalítica con mucha claridad y lucidez a través de la experiencia de la doctora Quiroga. Es bello y habla de lo bello encontrado en nuestra práctica. En suma, es un viaje recomendable y digno de ser leído. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente la invitación y particularmente a la doctora Lourdes Quiroga por regalarnos su proyecto, por dejarnos con sus líneas transitar por su curso del pensamiento y por su caverna. Esfuerzo que aporta a nosotros, sus alumnos y psicoanalistas, una visión clara, con experiencia y muy bella del psicoanálisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Osmar, por tu comentario, que de nuevo pues evoca y genera inquietudes y pensamientos, que invitamos al público que está viendo el evento vía Facebook Live, puede hacer sus comentarios, felicitaciones, por supuesto, en la página de Facebook de AMPAG. Yo ahí me quedaría con todo lo que dijiste, me quedaría con esta frase de adentrarse en la caverna de Platón y cómo tanto psicoanalista como paciente lo hacemos y qué encontramos ahí, ¿no? En este proceso de conocerse a sí mismo, donde ambos estamos involucrados, que es una sugerencia, una evocación muy interesante a partir del libro de la doctora Lourdes. Y bueno, Lourdes, ahora al final de esta presentación nos gustaría escucharte, tus reflexiones, tus ideas, todo lo que nos quieras decir nos parece muy interesante y vital. Muchísimas gracias. Pues sí, yo también preparé, igual que los colegas, las colegas, un pequeño texto para que después podamos platicarlo, podamos dialogar, que es cosa importante para construir conocimiento, para tantas cosas. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a la doctora Maxine Zambrano su disposición y amabilidad para la organización de la presentación de mi libro en AMPAG. También mi agradecimiento a Ana López. Sin duda quiero decirles, Ana y yo hemos sido cercanas a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, aún en la distancia que impone a veces el trabajo y la vida en sí misma, por ejemplo, una pandemia que jamás hubiéramos imaginado. Ante mi propuesta de esta presentación, Ana puso todas las condiciones para que se convirtiera en realidad. Gracias también a Mónica y a Osmar por aceptar la invitación y tomar cada uno y cada una de ustedes tiempo para la lectura del libro y por dar estas cálidas palabras, pero no solo cálidas. Lo que se deja ver es una lectura profunda que incluso indaga al libro, que es cosa importante, porque esto no es fe, como digo siempre, hay que dudar. Fe para la religión. Aquí tenemos que preguntarle al libro, al texto, a la autora, al autor. Hay que preguntarse. Así que otra cosa que me admira enormemente es cómo coincidimos, porque lo que yo diré hoy tiene mucho que ver con lo que cada una y uno de ustedes acaban de pronunciar. Todo el tema de género, que me ha tenido y nos ha tenido seguramente tan atareados en esta semana y en estos años, porque no es una semana, ¿verdad? Que está planteando Mónica por ahí, el dolor que nos produce, una semana muy difícil porque nos planta en la cara una realidad que ya cansa, porque es una realidad terrible.
Por otro lado, dice Ana, pues valdrá la pena preguntarse por el pensamiento del psicoanalista, cuando el psicoanalista siempre está pensando en el pensamiento del otro, ¿no? Y vamos llegando a decir, pues sí, tenemos que saber cómo transita nuestro pensamiento, porque de la forma en que pensamos, no solo en el consultorio, sino en la vida, va a quedar matizada cada sesión analítica con cada uno de nuestros pacientes. Así que sí tenemos que pensar cómo pensamos, y este pensamiento alude a Bion, ¿no? Volviendo a pensar, ¿no dice su libro? Y yo digo, volviendo a pensar, ¿qué? Pues volviendo a pensar el pensamiento, volviendo a pensar el pensamiento de Freud mismo, porque aunque fue el inventor y padre del psicoanálisis, no sería justo no pensarlo, no repensarlo a Freud, porque tal como dijeron, ya no son los mismos pacientes. Y todo el recorrido que hace Osmar, recordándonos a las brujas, ¿no? Que estamos acá en el aquelarre y que, como decía Mónica, en coincidencia un poco con Osmar, pues ya no es necesario ni conocer, ya nos matan por ser mujeres, antes siquiera, bueno, porque conoce y quién sabe qué hechizos hagan estas brujas, ¿no? Entonces, me parece muy importante también este recordatorio que nos hace Osmar de la caverna de Platón. Caverna con la que llegan los pacientes, pero caverna en la que nosotras también habitamos y que tenemos que buscar aclarar algo, ¿no? Porque decía por ahí Ana, pues el psicoanálisis nos sirve de poco, creo que parafraseando a Elí Morales, pero ese poquito ayuda, oiga, ese poquito ayuda, es mejor que nada, ¿verdad? Bueno, entonces yo les agradezco estas cálidas palabras y estas palabras inteligentes, porque no se trata nada más de calidez, que ya es mucho y uno lo agradece en este mundo cruel, sino también el interés y la inteligencia y la creatividad, ¿verdad?, de cada uno de sus escritos y de sus discursos. Además, les agradezco a cada uno y una de ustedes, amables escuchas, por estar aquí en este espacio virtual, pero que de alguna manera nos acerca. Las breves palabras que hoy pronunciaré las dedico a todas las niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas y muertas en nuestro país. Devani Escobar es la última de la que hemos tenido noticias, lamentablemente, pero eso sí, no la última. Del día 9 de abril que Devani desapareció al día de hoy, ya van 154 más si contamos 11 desapariciones diarias de mujeres, jóvenes y niñas. Una verdadera tragedia. Y las tragedias deben causar indignación y pronunciarse y recordarse para elaborarse, y en el ámbito social para solucionarse, para dejar de repetir. La idea de escribir este libro provino de que me escuché en una clase diciendo a mis alumnos y alumnas que yo quería no solo enseñarles conceptos y buscar explicar, sino transmitirles desde mi comprensión y experiencia cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista. Y en ese instante, aunque no lo dije, lo pensé, me pregunté, ¿y cómo cursa? Y entonces dije, pues voy a escribir un libro para ver cómo cursa. Lo primero que redescubrí y amplié es que desde mi punto de vista, un psicoanalista no puede quedarse en las 4 paredes de su consultorio atendiendo pacientes, sin observar la realidad externa y conmocionarse con ella para bien o para mal. No, a un psicoanalista no puede darle igual lo que ocurre en lo social ni en lo político. Nunca debió importarle poco, pero menos hoy, porque tenemos un mundo en el que las malas noticias abundan, en el que el comportamiento humano ante los demás escasea y lo bárbaro se presenta a escena de manera cruel y obscena. Lo peor, parece que nos acostumbramos.
Las imágenes son tantas, las noticias se amontonan una tras otra y los acontecimientos son tan abrumadores que con frecuencia ya ni vemos ni escuchamos. Efectivamente, es tanto que hay momentos en que tenemos que proteger nuestra propia mente porque casi se fragmentaría si estuviéramos en todo. Lo que sí no podemos o no debemos permitirnos es negar o peor aún, ser indiferentes. Ya hace muchos años he considerado, ustedes lo saben, me conocen, que el psicoanálisis debe tomarse de la mano de la cultura, de lo social, del arte y de la historia, entre otras. Los psicoanalistas debemos leer mucho, siempre, diario, y de muchos temas, no solo de psicoanálisis, porque desde mi punto de vista, esto y las experiencias de vida amplían el horizonte propio, la visión, la escucha y también nos permiten sentir, tema que tocaron ustedes ahorita en las presentaciones. Sentir, resonar afectivamente, no para actuar con el paciente, sino para comprender un poco más. De hecho, esta enseñanza que le dieron a Mónica en la escuela, seguramente nos la dieron a todos. No te rías, no sonrías, no te muevas, no sientas, parecen habernos dicho, y no, la contratransferencia la trae a cuento acá. Ana, hay que sentir, hay que resonar afectivamente, no para actuar o contractuar, sino para comprender, aunque sea un poco más. He llegado a pensar que negar la dura realidad que tenemos enfrente, el abuso, las desapariciones, la tragedia de la guerra, porque el tema angustia al grupo. Nos dijeron en alguna clase, no hables, por favor, de eso. Lo de las Torres Gemelas, angustia. Nos callamos todos. La injusticia y la desigualdad, entre otros. Negar esto, obviarlo, no hablarlo es perversión. Porque la negación y la indiferencia dan manos libres al criminal, a los grupos de poder, y nos ubican en un lugar de pasividad y egoísmo en el que nada importa si no me ocurre a mí. Por eso titulé al capítulo 6 La compleja posición del psicoanalista. Y ahí cito a Freud que dice que desde el comienzo la psicología individual es simultáneamente psicología social. Y no está diciendo que somos sociólogos, para nada. También en este capítulo recuerdo el malestar en la cultura, texto en el que Freud ya puede incluir la destructividad como manifestación de la pulsión de muerte, porque ya la había planteado en su polémico trabajo de 1920, Más allá del principio del placer. Y sí, todos somos el malo porque todos somos capaces de hacer el mal, como diría el filósofo Fernando Savater. Pero oigan, hay niveles. Y hay que analizarse para reconocer el propio lobo y dejar de creerme oveja y matar, pero eso sí, en el nombre de Dios. Es en esta parte del libro en la que relato un poco de la historia de la posición de Estados Unidos frente al mundo, sus contradicciones, sus proyecciones, sus hipocresías, su escisión. Nosotros somos el bueno, los demás los malos. Y yo decía, sustentada en varios artículos, pero eso ya pasó. Con nuestros medios de comunicación, hoy el mundo sabe que el país más poderoso del mundo tira la piedra y esconde la mano. Pero para mi sorpresa no ha pasado. Hace apenas unos días leía un artículo que versaba sobre la capacidad de los Estados Unidos de convencer al mundo de su liderazgo moral. Están defendiendo a Ucrania, dice la gente. Estados Unidos manda armamento para que se defiendan de Rusia. Recursos económicos millonarios para el gobierno y el pueblo de Ucrania. Se nota que no hay memoria y se nota que no hay lectura. ¿Cuándo realmente Estados Unidos se ha interesado por los pueblos? Sabemos que sus intereses son los que protegen. Y con esto no digo que Putin es el bueno. Digo que, como sabemos, pueblos e individuos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y al hablar de esto, paso a la importancia de la postura ética que mis colegas ya tocaron. Nos enseñan en la universidad, ustedes lo recordarán, a los psicólogos o a los médicos, ética del psicólogo.
Yo digo que el nombre está mal, yo lo cambiaría. Deben enseñar ética y punto, porque no se puede ser psicóloga ética en el día y perversas de noche. Y al capítulo 7 lo nombré el psicoanálisis y el psicoanalista en el mundo actual. Y pregunté con Kristeva, ¿para qué sirven los psicoanalistas en este tiempo de angustia ignorada? Y yo digo, angustia negada y hasta transformada en lo contrario, como en el caso de las conductas maníacas, la actividad frenética, las adicciones, la imposibilidad reflexiva, que por cierto nos llevaría a recordar y quizá a dejar de repetir tanto lo mortífero. En parte por esto, el psicoanálisis ha sido atacado, porque plantea que el sujeto se detenga a pensar. En un mundo en el que lo más importante es el capital y el consumo, pensar y detenerse es inconveniente, hasta necio. Decía Heidegger que con mucha frecuencia se habla de que en este mundo se piensa mucho y se hace poco. Nada más falso, marcaba el filósofo. Al contrario, se piensa poco y se hace mucho, si no, el mundo no estaría como está. Efectivamente, conductas maníacas de consumo ilimitado, con una sensación de omnipotencia porque todo está al alcance de un clic y de una tarjeta de crédito, son enormemente peligrosas, porque es un hecho que más temprano que tarde el sujeto se percatará de que no hay tal omnipotencia, de que no es amo, que es impotente frente al capital, que es esclavo del mismo y que solito fue a meterse a la celda, deslumbrado por el ofrecimiento que le hacían y que no era en realidad más que permanecer en la caverna platónica entre las sombras, como ya lo mencionó Osvaldo. Por eso el psicoanálisis y su pertinencia, por eso hay que hablar, y para escuchar en cuerpo y alma detrás del diván debe haber un analista sensible, interesado por su paciente y por el mundo que le rodea y en el que todos habitamos. Un analista que no busque acortar caminos ni basarse en lo concreto. Debe escuchar la multisemia del lenguaje y no solo oír información, andar por senderos que le lleven a lo que subyace a lo fenoménico, a lo inconsciente, a los sueños escritos en jeroglíficos, porque ahí está nuestra historia. Y esto es una belleza. Belleza de la que habla Meltzer en su aprehensión de la belleza. Y de aquí al último capítulo del texto, que igual que Ana, es quizá de los que más me gustan. Psicoanálisis y belleza, que comienza con la frase de Freud: el psicoanálisis es en esencia una cura a través del amor. Y por eso la importancia de recordarse, de recostarse, quizá recordarse en el diván. Explico. Si es verdad, y para mí lo es, lo que Freud afirmó en su trabajo, más allá del principio del placer, primero fue el odio. Y yo digo dos cosas. En primer lugar, insisto, para mí es así. Primero fue el odio. Y digo, aunque para la mayoría esta es una frase terrible, para mí es hermosa, ya que si primero fue el odio, el amor es una construcción. Tuve que lidiar con mi narcisismo, con mi odio, con mi destructividad, mi envidia, mis celos y todo para poder amar al otro. Para amar al otro tengo que cuidarlo, y de la primera que tengo que cuidarlo es de mí. Ya hablé quizá por la impotencia y la indignación que me produce tanta injusticia y violencia en el mundo en general y en nuestro país en lo particular, de lo terrible. Pero ahora añadiré que no hay que olvidar la belleza. De la prisión de los prejuicios, la ignorancia y la violencia solo saldremos por medio de la ciencia y el arte, dice Gordon. Nosotros, psicoanalistas, agregaríamos, saldremos a través de la pronunciación de la palabra que invite a la reflexión, al reconocimiento de los propios demonios y al descubrimiento de nuestras posibilidades generosas y de agradecimiento. Encontraremos que sí se puede ser y proceder de otra manera. Esto se logra hablando, pero también escuchándonos y, por supuesto, con un analista que pueda escuchar y no solo oír.
Aunque la experiencia analítica nos pueda deparar belleza y quizá una mejor forma de vida, no es fácil y de ninguna manera es para todos, como algunos dicen. ¿Por qué digo esto? Tomaré las palabras del inspector Miedo a la Liberación, que tomo en mi libro de texto, del texto Revelación de un Mundo, de la misma autora, y cito textualmente. Clarice Lispector, El miedo a la liberación, de Revelación de un Mundo. El hábito que tenemos de mirar a través de las rejas de la prisión, la comodidad que trae aferrarse con las dos manos a las barras frías de hierro, la cobardía nos mata. Pues existen aquellos para los que la prisión es seguridad, las barras un apoyo para las manos. Entonces reconozco que conozco pocos hombres libres. Comienzo incluso a creer que entre los locos hay quienes no lo están y que la posibilidad, la que verdaderamente es, no es para ser explicada a un burgués cuadrado. El paisaje con pájaros amarillos de Klee no pide ni siquiera que se lo entienda. Ese grado significa más libertad todavía. No tener miedo de no ser comprendido. La comodidad de la prisión burguesa tantas veces me golpea la cara. Y antes de aprender a ser libre, yo todo lo aguantaba solo para no ser libre. Terminaré mi intervención con una frase de Artaud, que no deja de sorprender porque en ella reconoce nuestro infierno, pero al mismo tiempo revela que también hay posibilidad de salir de él. Hasta cierto punto, claro está, pero eso ya es valioso. No hay nadie que haya jamás escrito o pintado, esculpido, modelado, construido e inventado, a no ser para salir del infierno. Quizá para eso también sirve la palabra dicha en psicoanálisis. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Lourdes. Muy interesante y muy evocador lo que dices. Apunta a muchas reflexiones del público. Tenemos solo felicitaciones, que les está gustando mucho, que estos cuestionamientos están para pensarse en esta realidad. Y bueno, yo preguntaría a los demás ponentes si quieren comentar sobre alguno de los temas. Yo, bueno, me voy a adelantar yo. Con este tema de género justo pensaba, y con la importancia de lo que dice Pichon Rivière, de considerar nuestro ECRO, esquema conceptual referencial operativo, el lugar desde donde estamos trabajando, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra sociedad, cómo abordar este tema de género. Y justo yo estaba dando una clase hace ratito y salió supervisión de casos clínicos, salió el tema de una paciente que recibió una amenaza de un vecino y es una paciente muy paranoide. Entonces siempre está la duda si se lo imaginó o no, una amenaza, pues, no feminicida, pero sí de violencia sexual. Y entonces, como tengo muchas alumnas, de todas las edades, empezó a salir la indignación y me cuestionaban, ok, está muy bien tu teoría del intrapsíquico y que darle herramientas al paciente, pero ¿qué haces con una persona en el consultorio cuando sí está recibiendo amenazas, sean de su paranoia o sean reales? ¿Y qué herramientas técnicas tenemos, no? Y justo con lo que tú decías ahorita, pues, no sé, me gustaría escuchar tu opinión o la de los demás. Pues yo creo que efectivamente, digamos, la fantasía, sé que no estoy dando clase, lo han pensado, ¿verdad? Todos. La fantasía debe quedar, ¿no? Ajá. Cuando deviene realidad, se convierte en ominosa. Sí. Entonces, una cosa que yo tenga paranoia o sienta que tengo que cerrar las puertas, aunque esté, iba a decir en Cuernavaca, pero ya también, que es lo malo, ¿verdad? Sí. Porque antes era la Ciudad de México, pero ahora es todo. Entonces, en fantasía debe quedar y mientras esté en fantasía, es más, hasta en delirio, pues algo se podría hacer. También la psiquiatría dice, bueno, vamos a ver qué hacemos porque la persona está sufriendo mucho, que me están viendo de allá y de acá y toda la cosa. Pero cuando esto deviene realidad, y es en serio que te matan, ahí la cosa se pone efectivamente muy complicada. Sí. Muy complicada porque sí tenemos que tomar en cuenta
que a la persona, lamentablemente a esta paciente tuya, pues la pueden matar. Y claro que uno no puede decir, yo me concreto, qué bueno, de por sí ya traes este pensamiento, Exacto. creo que sí hay que tomar, tal vez diferimos, pero creo que sí hay que tomar la realidad, ¿no? La precaución. Y un tema que tocas enorme, la indignación, ¿no? Sí, claro. Una paciente muy poderosa económicamente, de los barrios pues más adinerados de nuestra ciudad, ¿verdad? Dijo, ay, ¿para qué nos hacemos, Lourdes? Hay mucho tráfico ahorita por esto de las madres de los 43, que ya sabemos que están en la nómina. Uh-huh. Me di a la tarea de callarme. Uh-huh. Y dije, bueno, no sé qué voy a hacer, pero lo haré después, porque ahorita, pues prácticamente, si hubiéramos estado en un ambiente social, le digo, o me retiro, o si estás en mi casa, pues vete, ¿no? O sea, es muy fuerte. Por lo tanto, creo que sí, es tema, el que estás trayendo un tema enorme, y creo que prácticamente es tema de congreso, porque sí está, ¿no? No estamos en Finlandia, digo yo siempre, entonces sí hay que tomar en cuenta que da miedo y que vas volteando, y que es una paranoia de vida. Si vas Claro, distraído, te matan, ¿no? claro, claro, sí, justo. Sí, y mis alumnas estaban indignadas, me decían, nos vas a dar que decir que darle herramientas yoicas y que juicio es realidad, pero ¿qué tal si es cierto, no? Y yo me quedé con esa pregunta después de esa clase que di, pero bueno, ¿qué opinan los demás ya que estamos en el tema? Ana. Sí, yo ahorita me hicieron pensar en lo que pasa con las y los adolescentes, ¿no? De repente tenemos Sí. como toda esta enseñanza de que es importante que se separen, que de repente no sepan las mamás o los papás dónde están, ¿no? Porque necesitan sentir que no pueden, que no saben todo de ellas o de ellos. Pero ahorita está bien complicado, ¿no? Ahorita sí es importante que se sepa dónde están, ¿no? O sea, como que sí nos está cambiando mucho la forma de entender la clínica y de las necesidades de diferenciación y de separación propias de esa etapa por el tema de la violencia, por el tema de la agresión, que es algo real y que no podemos pensarlo solamente como una fantasía, ¿no? Como algo intrapsíquico. Y entonces yo creo que sí, como bien dice Lourdes, tendríamos que hasta hacer sí todo un congreso sobre cómo empezar a pensar las cosas desde esta realidad tan violenta que estamos viviendo. Claro, claro. Y Mónica. brevemente, me parece también que nos da la posibilidad de pensarnos fuera del consultorio como con la parte ortodoxa del psicoanálisis, ¿no? Y poder ser un poquito más flexibles. A mí me tocó, tengo una paciente desde hace muchos años, diagnosticada hace poco con trastorno bipolar, y ella estaba en una relación sumamente violenta en su matrimonio. En el momento de mayor crisis, donde había amenaza hacia su vida y a la de su hija, pues resulta que yo me doy a la tarea de buscar refugios y de buscar opciones, y resulta que por ser paciente con medicamento psiquiátrico no es candidata a estar en los refugios que tiene el gobierno. Entonces, también esa parte de la legislación me parece que nos quedamos muy cortitos y que hacemos como una serie de discriminaciones mal enfocadas y mal llevadas a cabo, porque tenemos todavía esta sensación de que hay locura, y el miedo que produce la locura también hace que se nos olvide un montón de población que está en riesgo real. O por ejemplo, con las pacientes trans, mujeres trans que corren un riesgo impresionante, que son igual de asesinadas que las mujeres cis, y que nadie las mira, ¿no? Porque también existe como esta parte de discriminación y de prejuicio. Entonces, creo que todo esto que nos está rodeando como realidad social tiene que hacer que nos pensemos distinto como analistas y que podamos flexibilizarnos y decir, no hay problema si yo ayudo a buscar un refugio, no hay problema si yo ayudo a buscar otra cosa que a lo mejor nos saca, pero no implica un acting, ¿no? Implica como otra forma de herramienta y otra forma de apoyo a ese paciente que está sufriendo una amenaza real. Sí. Claro, claro. Osmar, ¿tú quieres comentar? Sí, claro. Justo con este planteamiento yo recordé un tema importante en el área de género, ¿no? Recién hubo un curso que me gustó mucho y uno de los temas principales es la seguridad.
justo con esta violencia que hemos vivido y cómo hay diferentes áreas donde se puede aplicar la seguridad, digo, desde lo político, lo social, lo familiar, pero a mí me llama mucho la atención cómo en estas poblaciones minoritarias y también en las mujeres, el autocuidado o el buscar justamente el cuidado es muy importante. Y también compartieron una imagen ahí en este grupo donde hay diferentes formas de cuidar, ¿no? Desde el activismo, desde el informarte, propiamente el refugio, el papel docente. Y me llevaba un poco al libro de la doctora Quiroga, que cuál es el papel del analista y cómo iniciaba su texto, sacar nuestro conocimiento al analista de las paredes del consultorio. Creo que ahí es muy importante y todo esto que vamos construyendo, sacarlo para favorecer esta protección. Claro, claro. Y bueno, el otro tema que me gustaría traer, pero bueno, si ustedes quieren decir algo más, está bien, es el tema de la belleza, ¿no? No me gustaría terminar esta presentación inundados por esta angustia social que estamos viviendo ahora. Como decía la doctora Lourdes, es Eros y Tánatos, ¿no? Y tenemos que salir del infierno y reencontrarnos con Eros. Entonces, ¿cómo entra la belleza en el papel del psicoanalista? ¿Qué opinan de este tema? Lourdes. Bueno, este capítulo, Maxine, fíjate que fue muy extraño. Leí todos los libros que leí para este capítulo, los pude leer, reflexionar, repensar, subrayar y todo. Me tomé un tiempo fuera, definitivamente 2 meses, y me fui a la playa y ahí leí todo esto y pude, me parece, absorberlo de otra manera, y desde ahí dije, todo esto va a ser para mi libro, y el capítulo se va a llamar Psicoanálisis y Belleza, ¿no? Porque estaba frente a la belleza, momentos efectivamente de principio de placer, ¿no? Que no es la realidad cotidiana, levántate, haz, torna, tal, y como que pude absorberlo de otra forma, y me di cuenta de algo que comentó la colega y amiga Ana, ¿sí? Sí acerco el psicoanálisis al arte, en el sentido de la posibilidad de creatividad, de ampliación de horizonte, de poder, pero no aspirar porque aspiracional, no, sino tener la posibilidad de construir, mejor que aspirar, una vida distinta, ¿no? Para mí, porque no es lo que es bueno para mí, no es bueno para los demás, o no les gustará, ¿no? O tal vez dice, no cambió nada. Bueno, pueden opinar las personas, lo que sea, tal vez hacia afuera parece que no cambié. El mundo interno se modifica, me muevo. Siempre digo a los pacientes lo que dice Freud. Esto es como un juego de ajedrez. Se sabe la primera jugada, luego no sabemos cómo va a moverse todo el juego hasta terminar. Pero yo agrego algo. El que va a análisis va a un hermoso juego, digamos, intercambio, en el cual él está dispuesto a mover, así sea, el día que se presenta ahí, mueve, aunque sea un peón, a una casilla. Y ahí el juego cambió. Cualquier ajedrecista sabe que así esté movido una pieza, la más insignificante, ya es otro juego. Está dispuesto a mover su vida, ¿no? A ponerse en otro lugar. Ya ve al rey, digamos, desde otro lugar, y a la reina también. Por lo tanto, es una belleza, pero no es el arte pulido y perfecto que no me impacta. Es lo que dice Chul Han, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Una belleza de estas que me cierra la garganta, ¿no? De estas que me hace llorar o reír, ¿no? O asombrarme. Esa es la belleza del análisis, no la belleza solo contemplativa, que no la desdeño ni la tiro por mal, pero me parece que la belleza del psicoanálisis es una belleza distinta, que impacta, que te asombra, que te amplía y que poco a poco puedes ir digiriendo, ¿no? Por usar este concepto, para después sentirte, bueno, por lo menos ha sido mi experiencia de un montón de años de análisis, como satisfecho u orgulloso, no sé cómo decir, quizá no es orgulloso, pero satisfecho de haber hecho un trabajo que al final de cuentas
con el cual lograste construir una historia distinta a la que hubiera podido ser tu destino. Gracias. Ana, tú que eres artista. Yo estaba pensando en, bueno, sí, un poco lo que les decía de esta experiencia de creación, pero de creación en compañía, ¿no? O sea, esa posibilidad, pensaba, si no estoy equivocándome de autor, es Bolas, el que habla de la experiencia estética, ¿no? Como el poder experimentar cierto estado de satisfacción. Creo que esos momentitos, esos chispazos se pueden lograr en el proceso analítico, ¿no? Esta posibilidad, incluso cuando se reexperimenta una situación fea, una situación traumática, al estar en esa compañía de otra persona que entiende, que escucha, que se puede, que existe esta mutualidad, transforma, ¿no? A mí me parece que ya eso nada más por sí mismo es totalmente bello, ¿no? La posibilidad de compartir con alguien incluso lo más desastroso, ¿no? O las cosas más desagradables de una misma o las experiencias más desagradables y que haya otra persona para sostener, así como lo plantea Winnicott. A mí me parece que eso es tremendamente bello y tremendamente amoroso. Okay. Moni. Yo pensaba en dos sentidos. Uno, como analista, como esta, y lo menciona Lourdes, me parece que en el párrafo inicial, en la cita que hace, cómo la palabra bondadosa empieza a transformar también de manera creativa y artística, ¿no? Y sobre todo con pacientes que vienen con temas de violencia o que han sufrido abuso o violaciones constantes, el hecho de poder dar solamente una frase de confort ayuda a que vean el proceso terapéutico distinto y que se pueda también dar una resignificación a las vivencias, no cambiando la historia, sino sí contándose las cosas distintas en donde se puedan como integrar sí lo malo, pero también lo positivo que ha surgido. Y pensaba también del otro lado lo que hace el grupo, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos en AMPAG y cómo es a través de un trabajo como muy artesanal que el grupo empieza a movilizar al individuo y que se pueden hacer cosas a partir de la resonancia sumamente importantes para tener una experiencia de vida distinta solo con el vínculo con el compañero del grupo. Y que a partir de ahí todas las transferencias laterales le ayudan al paciente en lo individual a colocarse diferente en el mundo y también poder salir a darse cuenta de que se puede vincular diferente y puede sentirse mejor. Y que va como muy de la mano con lo que decía ahorita la doctora Quiroga, ¿no? Como en esta parte de ya como pacientes también darnos cuenta de que si no hubiéramos estado en un proceso analítico, a lo mejor la historia hubiera sido diferente, porque sí tenemos la posibilidad de darle un giro y de no hacer esta frase de infancia es destino como un decreto, ¿no? Sino que también se puede modificar. Pues creo que también ahí está lo bello del psicoanálisis y de podernos pensar como artistas o artesanos de la mente y de las emociones. Osmar, ¿tú qué opinas? Yo me remontaba a los antiguos griegos y este texto también bien importante de Hipias Mayor de lo Bello, donde, de los diálogos de Platón, donde la pregunta central es ¿qué es lo bello? Y creer que sabemos qué es lo bello, ¿no? O Hipias decía, pensaba saber qué es lo bello y después en el diálogo socrático, pues eso se cae un poco. Y cómo también la doctora Lourdes retoma esta parte, ¿no? Lo bello como lo pulido. Y luego pensamos en todo el libro y en el psicoanálisis propiamente lo bello como también esa parte negativa, ese lobo jovesiano que dice la doctora Lourdes. Creo que ahí es paradójico, pero de alguna forma está presente. O sea, como el psicoanálisis a través de rescatar este elemento oscuro, negativo, que muchas veces no queremos ver, también representa lo bello. Y creo que también es parte de la experiencia pues analítica, de la experiencia humana, de esa pareja terapéutica, lo que hace que surja esa belleza y como comenta también la doctora Quiroga, que el eros esté un poquito más elevado que el tánatos como experiencia amorosa a la relación.
Y que yo retomaría de todo lo que dijeron, muy interesante, esta capacidad de juego que menciona Winnicott y generar estos espacios transicionales a través del espacio individual y el espacio grupal, como en el grupo, como estas dramatizaciones que permiten metabolizar tánatos de otra forma, ¿no? Y que entonces donde predomine, lo que predomine en el balance eros-tánatos que dice Freud siempre están juntos, sea eros. Lourdes. Sí, yo escuchaba a Mónica en una parte que decías, si no nos analizáramos, a lo mejor, si nos analizáramos, a lo mejor nuestra vida sería diferente. Aquí yo definitivamente, para comentar, quitaría el a lo mejor. Es que yo creo que el análisis es del orden vital. Casi el análisis es de vida o muerte. Yo con mis pasiones, ¿verdad? Ya se sabe. Pero es enorme. Claro que infancia es destino, siempre que no la analizas, que no pasas por la caverna, ¿no? Con todo lo espinoso que puede resultar y el susto que puede producir la caverna, ¿no? Por eso digo, el pasado no pasa, pongo en el libro, el pasado pesa si no lo analizas y es un ancla. Infancia no es destino si analizamos. Destino, haber nacido el día que nací, punto. Nací el día que nací y el año que nací y ese es destino, no puedo hacer absolutamente nada con eso, pero sí puedo hacer algo con mi vida. Destino también, pues el color de piel que tengo, de pelo, así soy, ¿no? Y si me pintara de güera, de cualquier color, saldría la realidad, el pelo es negro, punto, bueno, negro con blanco ahora, ¿verdad? Entonces, es así más o menos me parece. Sí podemos hacer algo con la vida, no es destino. Santiago Ramírez Claros, además es un libro de los 50 más o menos, bueno, se ha ido también ampliando todo esto, es un buen libro, es de base, todos lo leemos, pero luego uno, como hicieron ustedes y les agradezco tanto, se preguntan por el texto, bueno, pero será siempre, y si es destino, ¿qué hacemos acá? ¿No? Trabajando, ¿no? No es destino forzosamente, yo coincido contigo, Mónica, totalmente, y también lo que han dicho, ahora son nuevas hay nuevas patologías, ¿no? No tenemos a la Adora ni al hombre de los lobos, tenemos otras cosas, yo diría mucho más graves, también las neurosis, pero mucho más graves, y entonces tenemos que ampliar pues nuestro marco conceptual y hacer muchas cosas, que es lo que hacemos cada uno de nosotras y nosotras cuando planteamos pues en publicaciones o en estos encuentros académicos, pues las ideas, ¿no? Con todos los que nos están acompañando por ahí virtualmente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues empezaríamos a cerrar el evento. No sé si quieran hacer un comentario final, algún otro tema. Creo que ha sido una discusión muy rica, muy interesante, muy apasionada sobre el libro que nos presenta Lourdes Quiroga, cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista, para salir justo de las posturas ortodoxas de que el psicoanalista está en su torre de marfil y al que le pasa todo es al paciente, ¿no? Sino que está sucediendo en nuestro interior, en lo intersubjetivo, en nuestra psique, en lo cultural. ¿Quisieran agregar algo, Lourdes? Bueno, en realidad yo quiero agradecer, a mí me parece muy importante que pues uno no se hace solo, detrás de uno hay mucha gente que nos tuvo paciencia, que nos explicó, que nos transmitió. Quiero decir también que no solo los maestros y las maestras, que son personas muy importantes en la vida de uno, sino los y las alumnas, que con cada pregunta nos enseñan y nos recuerdan que hay que estudiar. Recuerdo una alumna de licenciatura de primero o segundo semestre que levantó la mano y le dije, ¿qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Y me dijo, ¿qué es neurosis? Y dije, ok, ¿no? O sea, como que, ok, te voy a contestar, o sea, lo das por hecho, nadie pregunta eso, la neurosis, y dije así, entonces, te recuerdan, hay que estudiar, hay que trabajar mucho en esto, y los alumnos y las alumnas nos enseñan, ¿no? Así que yo les agradezco todo esto, estas palabras, es más, ojalá me las pudieran mandar, se los agradecería mucho,
y así como a los maestros, a los alumnos, a ustedes, a AMPAJ, esta oportunidad de estar acá coincidiendo y bueno, con la idea de seguir trabajando, de seguir encontrándonos desde nuestra trinchera, ¿no? Tenemos la posibilidad de escribir, de hablar, de pronunciarnos para por lo menos contribuir con un grano de arena a que este sea pues un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde se consigue tu libro? En las librerías grandes está en Gandhi, en Sótano, en Fondo de Cultura, está en El Péndulo, y también se consigue por Amazon. Ok, ¿no? muy bien, muy bien. Sí, para que el público tenga esta información. Y bueno, antes de cerrar, Ana, platícanos de los cursos, este es comercial de AMPAJ, platícanos de los diplomados que se están dando ahorita en AMPAJ. Y les queremos invitar, tenemos un siguiente curso en puerta que es psicodrama en línea. Les voy a decir el correo, nada más déjenme, lo busco bien. Bueno, igual y lo podemos escribir en el Facebook, pero se pueden inscribir al correo de instituto@ampaj.edu.mx. Van a ser 6 sesiones, es del 20 de mayo al 1 de julio. Y pues un poquito exacto, ahí está. Ahí está. Un poquito por el tema de tener que haber aprendido a hacer un montón de cosas en línea, es el porqué de este curso que vamos a dar. Y bueno, tenemos también el diplomado de género y psicoanálisis, que también les queremos invitar. Ya empezó, pero bueno, todavía nos queda, estamos a la mitad de un módulo y nos vamos a ir al último módulo que va a ser en junio y julio y que se llama Género desde el psicoanálisis. Espérenme, Igual, ahorita al mismo correo. Aquí lo tengo, ahorita lo pongo para que lo vean. Gracias. Ay, no sé por qué no sale. Sí está saliendo. Ah, no, sí, ya, ahí está, sí, ¿verdad? Lo está. están viendo. Ok. Ahí está, Ajá. sí. Okay. Está muy lindo este diplomado justamente para tocar estos temas nuevos. Hemos trabajado masculinidades, los feminismos. Vamos a hacer en el de género y psicoanálisis, se hará una revisión sobre las deudas del psicoanálisis hacia tema de género, para pensar las cosas que estábamos hablando precisamente hace un momento, de los nuevos fenómenos sociales que estamos viendo. Entonces, bueno, ojalá que se puedan inscribir. El diplomado en nuestros cursos normalmente se graban, entonces si de repente no pueden entrar, pueden revisar las grabaciones y pues les esperamos con mucho gusto. Y bueno, por último, justo el 14 de... Moni. Sí, tantito, perdón, es que aprovechando los comerciales, también en la coordinación de clínica de AMPAJ estamos por empezar un taller de habilidades emocionales para niños de 6 a 12 años. Van a ser 12 sesiones los días sábado y va a ser de manera presencial, cosa que también ya nos da gusto el poder regresar a la clínica de manera presencial con los grupos. Y también si quieren ingresar a proceso psicoterapéutico analítico grupal o individual, nos pueden escribir clinica@ampaj.edu.mx o ingresar a la página de Facebook, de Instagram, Twitter, y desde ahí se puede hacer como el enlace para iniciar proceso. Gracias. Que son 2 clínicas, ¿no, Moni? Estamos a punto de reabrir la Clínica Sur, justo. La Clínica Sur, que va a estar en Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, y esperemos que ya para mayo todo esté funcionando como normalmente pasa. Muy bien. Y, bueno, está la coordinación de AMPAJ aquí en tu presentación. Entonces, se hicieron todos los anuncios. Está bien. Excelente. Vale y la luego pena de parte de difusión tenemos un próximo evento que es justamente psicoanálisis y género, encuentros y desencuentros, es el 14 de mayo. Ya les haremos saber con anticipación, sacaremos el cartel en este mismo horario pandémico de sábados de 12 a 2 por vía Zoom. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Pues bueno, les agradezco muchísimo su estancia, sus comentarios. Muchísimas gracias, Lourdes, por
tu generosidad en compartirnos este magnífico libro que nos va a dejar a todos con muchas reflexiones sobre cómo hacer nuestro trabajo, qué es esto el quehacer psicoanalítico, cómo usar nuestra personalidad y nuestro ser para el trabajo con nuestros pacientes, además de toda la reflexión, no solo de lo individual, sino de nuestro contexto social. Pues muchísimas gracias de parte de AMPAC y del público presente. Sigues recibiendo felicitaciones en el chat de AMPAC y ya preguntaron dónde se consigue el libro, que decías que en las librerías principales como Gandhi, El Sótano, ¿no? Este tipo, y también en Amazon, decías, ¿no? Sí. Sí. Muchísimas gracias, de veras, hasta quiero decirles de manera personal que qué días estos, con estas noticias tan espantosas que nos abordan, y había amanecido como diciendo, ¿y yo cómo voy a poder hablar con este nudo en la garganta que se hace con tanta cosa que uno oye? Y la verdad es que cómo ayuda a hablar, pensar, reflexionar, y desde nuestro lugar tratar de decir algo o decir algo, aunque no vayamos a resolver, por lo menos a abonar. Así que les agradezco también eso, ¿no? Hoy contribuyeron todo este evento a mi paz. Okay. Y pues nos veremos pronto. Muchas gracias por todo, por sus palabras y por todo. Gracias. Contrario, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Okay.